El sol moría detrás de los cerros del norte cuando Eduardo Salcedo, un fotógrafo ambulante de la Ciudad de México, llegó al viejo camino de San Miguel del Desierto, un pueblo que, según las leyendas, había sido arrasado en tiempos de Pancho Villa. Su propósito era simple: tomar unas fotografías para un reportaje sobre pueblos olvidados de la Revolución. Pero lo que encontró allí, entre el polvo y el silencio, cambiaría su vida para siempre. El caballo que montaba avanzaba con paso lento, inquieto, como si olfateara algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Las casas a lo lejos parecían esqueletos de adobe devorados por el tiempo. Ni un alma, ni un ladrido, solo el viento. Eduardo detuvo su caballo frente a lo que alguna vez fue una cantina. La madera del letrero colgaba torcida, y en ella aún se alcanzaban a leer unas letras descoloridas. El Dorado del Norte. Bajó de un salto, tomó su cámara y respiró hondo. El aire olía a tierra vieja, a historia y a muerte. Perfecto para una portada, murmuró, ajustando el lente. Tomó la primera fotografía. El clic del obturador retumbó como un disparo. En el silencio absoluto, aquel sonido pareció despertar algo que dormía desde hacía mucho tiempo. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que lo obligó a cerrar los ojos. Cuando volvió a mirar, el cielo parecía más oscuro, como si el sol se hubiera marchado antes de tiempo. Tomó otra foto, y otra, pero en la última, justo antes de presionar el botón, vio algo. Una figura. Al fondo, entre las sombras del callejón, un hombre con sombrero ancho lo observaba inmóvil. No era una sombra cualquiera. Tenía cuerpo, presencia y una quietud que helaba la sangre. Eduardo bajó la cámara. «¿Hola?», gritó. Nadie respondió. Se acercó despacio, los pasos resonando sobre la tierra seca. El hombre no se movía. Cuando estuvo a unos metros, una ráfaga de viento lo obligó a levantar el brazo para cubrirse el rostro, y entonces el hombre desapareció. Solo quedó polvo en el aire. El fotógrafo retrocedió un paso, con el corazón latiendo fuerte. Apuntó su cámara hacia el lugar, disparó otra foto y corrió de regreso a su caballo. El instinto le decía que debía irse, pero algo dentro de él, una mezcla de miedo y fascinación, lo detuvo. Montó, y en vez de regresar, avanzó más adentro del pueblo. Las calles estaban cubiertas de arena, los tejados caídos, los pozos secos, los huesos de vacas esparcidos como ofrendas olvidadas. En una pared de adobe aún se distinguía una inscripción tallada a cuchillo: «Viva Villa, 1916». Eduardo sonrió nervioso. «¿Pancho Villa?», susurró. Hasta en el olvido sigue marcando territorio, pero algo en el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Un escalofrío le recorrió la espalda. A lo lejos, el sonido de cascos. Primero débil como un murmullo, luego más fuerte. Un galope. El fotógrafo miró hacia el horizonte. No vio a nadie, pero el suelo temblaba bajo sus pies. El galope venía directo hacia él. El caballo se agitó, relinchando con desesperación. Eduardo intentó calmarlo, pero el animal se soltó y huyó hacia el desierto. «¡No!», gritó. «Maldita sea». Y entonces lo oyó. Una voz, grave, firme, inconfundible. «¿Qué buscas aquí, muchacho?». Eduardo giró lentamente. A pocos metros, de pie bajo el umbral de la cantina, estaba Pancho Villa, o su espectro. Su figura era sólida y etérea a la vez. Llevaba un zarape oscuro, el sombrero echado hacia adelante y una pistola colgando del cinturón. Su mirada era profunda, pero no hostil. El fotógrafo no podía moverse. Apenas respiraba. «Y yo vine a tomar fotos. Soy periodista», balbuceó. Villa dio un paso adelante. El polvo parecía apartarse a su paso. «Los periodistas siempre llegan tarde», dijo. «Cuando ya no queda nadie para contar la historia». Eduardo tragó saliva. «¿Quién es usted?». El hombre sonrió apenas. «Ya lo sabes». El silencio se hizo eterno. Villa se acercó, miró la cámara colgada del cuello del fotógrafo y la tocó con los dedos. «Bonito aparato».
En mis tiempos, el único clic que valía era el del gatillo. Eduardo no pudo evitar sonreír, nervioso. ¿Esto es un sueño? No, muchacho, es una deuda. Villa levantó la mirada hacia el horizonte vacío. San Miguel fue un pueblo que creyó en la revolución. Aquí me dieron comida, refugio, hombres. Pero cuando me traicionaron, regresé. Ordené quemarlo todo. Nadie salió vivo. Desde entonces, las almas de este lugar no encuentran descanso. La voz del general se volvió grave, cargada de culpa. Y cada vez que un curioso cruza por aquí, despiertan los ecos del pasado. Eduardo bajó la cámara lentamente. ¿Y qué quiere de mí? Villa lo miró con intensidad. Que me ayudes a contar la verdad. La historia no fue escrita por nosotros, sino por los que se escondieron detrás del poder. Quiero que el mundo sepa que el norte no murió. Solo lo enterraron bajo mentiras. El fotógrafo dio un paso atrás, aturdido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a contar algo que nadie creerá? Villa se acercó tanto que Eduardo pudo sentir el frío de su aliento. Tú no necesitas que te crean. Solo necesitas decirlo. La figura comenzó a desvanecerse, volviéndose humo y polvo. No vuelvas aquí, advirtió. O las sombras te seguirán. Eduardo extendió la mano. Espere. Pero ya no había nadie. Solo el viento arrastrando arena y silencio. Temblando, revisó su cámara. Las fotos seguían allí. 12 imágenes. Una tras otra mostraban las ruinas del pueblo, hasta la última. La última lo congeló. En ella, Pancho Villa estaba de pie frente a la cantina, mirándolo directamente a los ojos. Detrás de él, una multitud de sombras, los dorados, sus rostros apenas visibles, sus armas brillando como si el tiempo no los hubiera tocado. El fotógrafo sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió más pesado. En la distancia, el galope volvió a escucharse, suave como una respiración entre montañas. Montó el caballo que había regresado solo, sudoroso, asustado, y se alejó del pueblo a toda prisa. No miró atrás. No podía, esa noche acampó en el desierto. No podía dormir. Las imágenes de su cámara lo perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Villa de pie, inmóvil, mirándolo. Cerca de la medianoche, encendió una lámpara de aceite y revisó la cámara una vez más. Pero las fotos habían cambiado. Ya no estaban las ruinas. Ya no estaba la cantina. En su lugar, el pueblo aparecía vivo. Las calles llenas, los dorados cabalgando, mujeres vendiendo pan, niños corriendo. Todo como si el tiempo hubiera retrocedido un siglo. Y en la última imagen, una sola frase escrita en la pared de adobe: el norte no olvida. El viento sopló con fuerza, apagando la lámpara. En la oscuridad, el fotógrafo escuchó de nuevo el galope. Cada vez más cerca, una voz, grave y firme, resonó entre las sombras del desierto. La historia no se escribe con tinta, muchacho. Se escribe con sangre. Eduardo cerró los ojos. El sonido de los cascos retumbó una última vez, y el silencio volvió a cubrir el norte. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. El desierto, tan vasto como inmóvil, parecía observar a Eduardo Salcedo con un ojo invisible. El joven fotógrafo despertó sobresaltado, empapado en sudor, con la cámara apretada entre las manos. Había pasado la noche entera temiendo abrir los ojos y ver de nuevo aquella figura, el fantasma de Pancho Villa, cabalgando en círculos alrededor de su campamento. Pero no había nadie. Solo el viento, arrastrando el polvo del amanecer, intentó convencerse de que todo había sido un sueño. Sin embargo, al revisar las fotos otra vez, sintió cómo se le helaba la sangre. Las imágenes seguían ahí, las calles del pueblo vivas, los dorados galopando, Villa mirándolo directamente, su rostro nítido, tan real que parecía respirar. Aún así, había algo nuevo. En la última fotografía, detrás de Villa, se distinguía ahora una figura femenina. Una mujer con vestido blanco, de pie en el umbral de la cantina, observando al general con una expresión mezcla de tristeza y ternura. Eduardo frunció el ceño. «¿Qué demonios es esto?», susurró. Decidió regresar.
No podía evitarlo. Era periodista, sí, pero también era hombre de obsesiones. Algo dentro de él le decía que aquella aparición no era una amenaza, sino un mensaje. Cabalgar hacia San Miguel del Desierto fue como adentrarse en otro tiempo. El aire se volvía más denso, el paisaje más gris. El sol apenas se filtraba entre una bruma que parecía surgir del suelo mismo. Cuando cruzó el arco de entrada del pueblo, notó algo imposible. Las huellas de cascos seguían frescas en la tierra, como si un grupo de jinetes hubiera pasado esa misma madrugada. Y en la pared, donde la noche anterior había leído «Viva Villa», ahora había una nueva inscripción, escrita con tiza blanca. «Regresó». Eduardo tragó saliva. «¿Quién escribió eso?», preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. El silencio le devolvió solo el eco de su respiración. Entró a la cantina. El interior seguía igual. Mesas caídas, botellas rotas, polvo acumulado durante décadas. Pero había un detalle nuevo. Sobre el mostrador, alguien había dejado una botella de mezcal abierta y un vaso a medio llenar. «Imposible», murmuró. «Esto no estaba aquí ayer». El aire se enfrió. Una ráfaga de viento apagó la luz que entraba por la ventana. Y entonces escuchó un susurro, suave, casi maternal. «No debiste volver». Eduardo giró bruscamente. La mujer del retrato estaba allí, de pie en el umbral de la puerta. Vestía un largo vestido blanco, cubierto de polvo, y llevaba el cabello recogido en un moño suelto. Sus ojos eran oscuros, pero no parecían humanos. Brillaban con un resplandor tenue, como si dentro de ellos habitara una lámpara vieja. «¿Quién es usted?», preguntó el fotógrafo retrocediendo un paso. «Soy quien quedó cuando todos se fueron», respondió la mujer con voz pausada. «Y tú has despertado lo que debía seguir dormido». «¿Villa?», susurró Eduardo. Ella asintió lentamente. Él nunca se fue. Solo esperaba que alguien lo recordara. Eduardo apretó la cámara contra su pecho. «No entiendo. ¿Por qué me eligió a mí?». La mujer dio un paso adelante. «Porque llevas un ojo prestado, un ojo que ve más allá de la carne». Sus palabras lo descolocaron. «¿Qué quiere decir con eso?». Ella no respondió. En lugar de eso, caminó hacia el mostrador y llenó el vaso con mezcal. Pancho Villa prometió proteger a este pueblo, pero cuando lo traicionaron, su ira fue más grande que su promesa. Lo destruyó todo, incluso su alma. Desde entonces, su espíritu vaga buscando redención. «Tú puedes ayudarlo». Eduardo la miró incrédulo. «¿Cómo podría ayudar a un muerto?». La mujer sonrió levemente. «No está muerto del todo. Está atrapado entre dos mundos. Lo único que puede liberarlo es la verdad». Se acercó tanto que Eduardo pudo sentir el frío emanando de su piel. «En la iglesia vieja», susurró, «bajo el altar, hallará su secreto». De pronto una ráfaga de aire helado barrió la cantina. El vaso se cayó al suelo rompiéndose. Cuando el fotógrafo levantó la vista, la mujer había desaparecido. Solo el eco de su voz seguía flotando en el aire. «Bajo el altar». Eduardo salió corriendo hacia la iglesia, guiado por un impulso que no comprendía. El cielo se había nublado y el viento soplaba con fuerza. Las puertas del templo estaban entreabiertas. Dentro, el polvo cubría los bancos como una manta de siglos. El altar mayor se alzaba aún intacto, coronado por una cruz ennegrecida por el fuego. Se acercó despacio, con el corazón desbocado. «¿Bajo el altar?», repitió en voz baja. Empujó la mesa de piedra con dificultad hasta que reveló un hueco oscuro. Dentro, un cofre pequeño de madera sellado con clavos oxidados. Sacó una navaja y forzó la tapa. El aire que salió era denso, antiguo, como si la historia misma hubiera estado esperando ese momento para respirar de nuevo. Dentro del cofre había varias cosas: una fotografía antigua, una carta enrollada y una bala envuelta en tela. La foto mostraba a Pancho Villa abrazando a una mujer, la misma mujer que había visto en la cantina. Debajo, una dedicatoria escrita a mano:
Para María, la única sombra que me sigue sin miedo. Eduardo tomó la carta y la abrió con cuidado. Era la letra de Villa, clara, fuerte. Me dijeron que los héroes no deben amar, pero si amar es traicionar la guerra, entonces traicionaré 1000 veces. Si muero, jura que no dejarás que mi nombre se pierda en el viento. Francisco. Eduardo respiró hondo. Aquella carta no era solo un mensaje, era una confesión, una historia que nadie había contado. Pancho Villa, el temido centauro del norte, había amado y había perdido. Un trueno sacudió el cielo. La iglesia se estremeció. Eduardo levantó la vista y lo vio. Pancho Villa, de pie frente al altar, su figura más clara que nunca, los ojos llenos de un brillo sombrío. «¿Por qué regresaste, muchacho?», preguntó con voz grave. «Porque encontré esto», respondió mostrando la carta. El espectro la miró largo rato y por primera vez su expresión se suavizó. Esa carta debía enterrarse conmigo. Estaba bajo el altar. Ella, la mujer, me dijo que viniera. Villa bajó la mirada. «María», el viento volvió a soplar, esta vez con un rumor de lamento. Ella fue mi sombra más fiel. Murió esperándome. Por eso no descanso. Por eso este pueblo aún sangra. Eduardo dio un paso adelante. «¿Qué quiere que haga?». Villa levantó la vista. «Cuéntalo. Que sepan que no fui solo guerra. Que sepan que incluso el hombre más temido del norte también supo amar». Un destello lo envolvió. La figura se desvaneció poco a poco, como si el viento la deshiciera, y cuando desapareció por completo, la iglesia quedó en calma. Eduardo cayó de rodillas, con la carta en las manos, sabiendo que acababa de capturar algo más poderoso que una fotografía, un alma liberada. Afuera, el viento se llevó el polvo. El sol volvió a brillar. Por primera vez, San Miguel del Desierto respiró en paz. Pero cuando el fotógrafo miró el visor de su cámara antes de marcharse, en la última imagen se veía a Pancho Villa montando su caballo, sonriendo, con una mujer vestida de blanco a su lado, y detrás de ellos, una frase escrita con fuego en la pared del templo: «El amor también cabalga». El cielo sobre el norte se cubría de nubes espesas. El viento había cambiado, trayendo consigo el olor de la tormenta y del recuerdo. Eduardo Salcedo avanzaba por el camino de regreso, con la cámara colgada al pecho y la carta de Pancho Villa guardada entre sus ropas. Detrás de él, el pueblo fantasma de San Miguel del Desierto parecía haberse apagado para siempre. Pero el silencio no era natural. Había algo en el aire, una presencia invisible que lo seguía, un eco que no pertenecía al presente. Cada tanto, los cascos de su caballo sonaban duplicados, como si otro jinete invisible galopara a su lado. El fotógrafo intentaba convencerse de que era el viento, de que el cansancio le jugaba trucos. Sin embargo, cada vez que volteaba, el polvo del camino se levantaba en forma de espiral, como si el desierto respirara. El recuerdo de María, la mujer del vestido blanco, y las palabras del espectro de Villa lo perseguían. «Cuéntalo», le había dicho el general. Pero ¿cómo contar una historia que desafiaba la razón? ¿Quién creería que Pancho Villa, el centauro del norte, seguía cabalgando entre los muertos buscando redención? El sol se hundió lentamente tras los cerros y el desierto quedó envuelto en sombras. Eduardo sabía que debía acampar antes de perder la luz, pero algo dentro de él le decía que no debía detenerse, y entonces lo escuchó. Un galope distante, cada vez más fuerte. El sonido venía de atrás, rebotando en los cerros, acercándose como una tormenta de almas. El caballo del fotógrafo se agitó, relinchando. Eduardo tiró de las riendas, pero el animal se levantó en 2 patas, aterrorizado. Una ráfaga de viento helado lo golpeó de frente y en el aire flotó un olor a pólvora. De pronto los vio, sombras montadas avanzando entre el polvo. Una docena de jinetes, los dorados de Villa. Sus rostros eran una mezcla imposible entre lo humano y lo fantasmal. Los sombreros anchos, las cananas cruzadas al pecho, los rifles brillando bajo la luz del relámpago. Y al frente, imponente, el centauro del norte,
Pancho Villa cabalgaba en un caballo negro, el mismo que Eduardo había visto en las fotos. Su figura parecía hecha de fuego y polvo, los ojos brillando como brasas. El fotógrafo quedó paralizado. «Te advertí que no volvieras, muchacho», dijo Villa, su voz retumbando como un trueno. «Este camino ya no pertenece a los vivos». Eduardo tragó saliva intentando hablar. «No vine a quedarme. Vine a cumplir su pedido. Tengo su carta, general. Voy a contar la verdad». Villa lo miró en silencio, su rostro endurecido por una expresión entre orgullo y pena. «La verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» «Sí», respondió Eduardo sin dudar. El viento se levantó con furia. El polvo giraba alrededor de los jinetes, como si el desierto entero se hubiera puesto en movimiento. Villa bajó la mirada. «Entonces escucha, y recuerda, las sombras se acercaron». Eduardo sintió un zumbido profundo, una vibración que le recorría los huesos. Y de pronto todo cambió. El desierto desapareció, el aire se llenó de gritos, de disparos, de fuego. Eduardo estaba de pie en medio de una batalla. La tierra ardía bajo los cascos, el cielo era una masa roja. A su alrededor hombres gritaban «¡Viva Villa!», mientras caían entre balas y humo. «¿Qué es esto?», gritó Eduardo tapándose los oídos. «Mi condena», respondió la voz del general. Pancho Villa apareció junto a él, montado con el rifle en mano. «Revive lo que quise olvidar. Aquí en San Miguel, la revolución se volvió infierno. Una explosión sacudió el suelo. Eduardo cayó al suelo cubriéndose la cabeza. El olor a pólvora y sangre lo envolvía. Frente a él, vio como un grupo de campesinos, mujeres, niños, intentaban huir del fuego cruzado. «¡No dispares, general! Son inocentes», gritó Eduardo. Villa levantó el arma temblando. «Ya no sé quién es enemigo, quién es traidor. Todos me vendieron». Y disparó. El eco del balazo se extendió como un lamento. El fuego se apagó. La escena se desvaneció. Eduardo volvió a estar en el desierto arrodillado, con las manos cubiertas de arena. Villa estaba frente a él, con la mirada vacía. «Ahí murió Pancho Villa», dijo el espectro golpeándose el pecho. «No en Parral, como dicen los libros. Morí aquí, cuando traicioné mi propia causa». El fotógrafo lo observó en silencio. «Usted no fue un demonio, general. Fue un hombre. Y los hombres también se equivocan». Villa lo miró con algo parecido a esperanza. «¿Y tú lo escribirás así? ¿Con mis errores, con mi culpa?» «Con la verdad», respondió Eduardo. «Completa». El viento sopló fuerte. La figura del general comenzó a desvanecerse, su cuerpo hecho polvo y luz. «Entonces, mi deuda termina aquí», susurró Villa. «Gracias, muchacho». El suelo tembló bajo los cascos de los dorados. Uno a uno, los jinetes se alzaron en una última cabalgata, girando alrededor de su general. El polvo se levantó como una nube dorada, iluminada por la luna. Eduardo levantó su cámara y, sin pensarlo, tomó una foto. El clic del obturador fue el único sonido en medio del viento, y justo antes de que el último dorado desapareciera, Pancho Villa giró hacia él y dijo: «No dejes que nos entierren otra vez». El silencio volvió. Eduardo quedó solo, en medio del desierto. El aire olía a mezcal y a tierra quemada. A lo lejos el amanecer despuntaba. Revisó su cámara. Solo una imagen nueva. El cielo cubierto de polvo y, en el centro, un grupo de jinetes galopando hacia la luz, desvaneciéndose entre las nubes. Sonrió. «Descansen en paz. Generales del norte». Subió a su caballo y siguió su camino días después. En la Ciudad de México presentó su reportaje. Las fotos eran imposibles. Los expertos no podían explicarlas. Decían que no existía forma de que esas imágenes, tan antiguas, tan vivas, hubieran sido tomadas con una cámara moderna. Pero la foto final, esa dejó a todos en silencio. Mostraba a Pancho Villa, montado en su caballo, saludando con la mano, con una sonrisa serena. Y detrás de él, el pueblo de San Miguel del Desierto, reconstruido, con luces en las casas y humo saliendo de las chimeneas, como si la historia hubiera sido perdonada.
Aquella noche, Eduardo colgó la foto en su estudio. Antes de dormir, el viento sopló por la ventana, moviendo ligeramente el marco. Y una voz lejana, casi imperceptible, susurró entre la brisa del norte. El hombre muere, pero el recuerdo cabalga. Eduardo sonrió, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió en paz. Afuera, bajo la luna, el eco de los cascos seguía resonando sobre la tierra, el galope eterno del norte. El sol caía sobre el norte como una espada de fuego. El viento levantaba nubes de arena que parecían almas buscando reposo. Eduardo Salcedo volvió a San Miguel del Desierto por última vez, guiado por un presentimiento. Hacía ya 3 meses que había publicado su reportaje sobre las apariciones de Pancho Villa, y el país entero hablaba de él. Algunos lo llamaban loco, otros profeta, pero para él nada de eso importaba. Sabía que la historia aún no había terminado, había regresado para despedirse. El pueblo seguía vacío, pero diferente. El silencio ya no pesaba igual. En las paredes, las grietas parecían cerrarse, y entre los escombros había brotado hierba. El desierto, de alguna forma, había empezado a sanar. Mientras avanzaba, el fotógrafo notó algo nuevo. En la vieja cantina, sobre la puerta, alguien había grabado una inscripción reciente. Aquí cabalgó la libertad. Sonrió. Bonito epitafio, general, susurró. Entró al interior. La luz del atardecer se filtraba entre los tablones rotos. Sobre una mesa había un sombrero negro y una copa servida de mezcal, el mismo sombrero que recordaba del espectro. Sabía que volverías, dijo una voz grave a sus espaldas. Eduardo se giró. Allí estaba Pancho Villa, de pie, más sólido que nunca. Su figura ya no temblaba entre el polvo. Parecía humano, real. Tenía el rostro sereno, los ojos cansados, pero llenos de una calma que nunca había mostrado antes. No podía irme sin despedirme, dijo el fotógrafo. No viniste a despedirte, muchacho, respondió Villa, acercándose. Viniste a entender. Eduardo frunció el ceño. ¿Entender qué? El general señaló hacia el horizonte, donde el sol descendía sobre el desierto. Que el norte no es un lugar, es un espíritu, y mientras haya injusticia, hambre o miedo, ese espíritu seguirá cabalgando, a veces en hombres, a veces en ideas, y a veces en los que no creen en nada. El fotógrafo bajó la mirada, comprendiendo lentamente. Entonces usted no puede irse. Villa sonrió con tristeza. Ya no como antes, pero ya no soy sombra, tampoco, soy memoria. El viento sopló con fuerza moviendo el polvo. Salieron juntos a la calle. El sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo. Villa montó su caballo negro, que lo esperaba paciente al final del camino. Los dorados, o sus reflejos, aparecieron uno a uno, formados, listos para cabalgar una vez más. Eduardo levantó la cámara, tembloroso. ¿Puedo tomar una última foto? Villa asintió. Hazlo, pero no para los periódicos. Tómala para los que aún creen. El fotógrafo apuntó, respiró profundo y presionó el obturador. El clic resonó como un disparo que marcaba el fin de una era. Cuando bajó la cámara, los jinetes ya no estaban. Solo quedaba polvo flotando en el aire, brillando con la luz dorada del crepúsculo. Eduardo se quedó allí, mirando el horizonte, hasta que cayó la noche. Encendió una fogata y abrió su cuaderno. Escribió una sola frase en la primera página. Los fantasmas del norte no piden venganza, piden memoria. Cerró el cuaderno y apoyó la cámara junto a él. El cansancio lo venció y se quedó dormido bajo el cielo lleno de estrellas. Despertó al amanecer con un sonido lejano. Un disparo. El eco rebotó entre los cerros, seco, solemne, como una despedida. Se levantó de un salto y miró a su alrededor. El viento era frío y el sol apenas comenzaba a asomar.
En la distancia vio una silueta montada, avanzando lentamente por el camino del norte. Era Villa. Montaba despacio, sin prisa. El caballo negro brillaba bajo la luz del amanecer. Cuando la figura se volvió por última vez, Eduardo vio su rostro iluminado, no de furia ni de guerra, sino de paz. El general levantó el brazo como saludando. Eduardo hizo lo mismo, y así el centauro del norte se perdió entre la neblina del desierto, cabalgando hacia el horizonte. Semanas después de regreso en la capital, Eduardo reveló su última fotografía. Lo que vio lo dejó sin aliento. En la imagen no había solo un hombre montado, había dos Pancho Villa, y junto a él una mujer vestida de blanco, María. Ambos cabalgaban juntos hacia el sol naciente, envueltos en una luz que parecía divina. Y en el suelo, grabado con claridad en la arena, se leía: «El amor también cabalga». Eduardo sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que la historia había cerrado su círculo. La guerra, la culpa, el amor, la redención, todo se había fundido en ese último amanecer del norte. Guardó la foto en un marco de madera y la colocó en su estudio. Cada noche, antes de dormir, la miraba y juraba escuchar a lo lejos el galope del desierto resonando como un corazón eterno. A veces, cuando el viento soplaba desde Chihuahua, la gente del norte decía oír el mismo sonido: cascos sobre la arena, risas lejanas, un grito perdido entre el polvo. «¡Viva Villa y que nunca muera el norte!». Y entonces el eco del desierto respondía, como si la historia misma hablara: «El hombre muere, pero la leyenda sigue cabalgando».